En la clase Diagrama de bloques, en este taller y además en el taller de robótica, explicamos por qué se obtienen modelos matemáticos de sistemas dinámicos. En general, estos modelos permiten estimar el posible comportamiento real de un sistema. Lógicamente, las ecuaciones no se obtienen de forma aleatoria, ya que primero debemos observar y medir el fenómeno físico. Luego se hace una interpretación matemática a través de ecuaciones algebraicas, diferenciales o cualquier otro elemento matemático, y al final se verifica el modelo matemático con una simulación computacional cuyos resultados deben asemejar a las mediciones obtenidas del sistema en el mundo real. Claro que este ciclo se repite hasta que las simulaciones sean lo más cercanas a la realidad. Entonces sabemos que los modelos matemáticos no surgen solo porque sí, además que cada término que los conforma tiene un significado físico. Pero ¿qué fue lo que nos ha llevado a crear modelos matemáticos de fenómenos físicos? Pues podríamos decir que todo comenzó gracias a Sir Isaac Newton y la famosísima historia de la manzana que cae. A ver, esta no es una clase de historia, pero es importante mencionar que sus primeras ideas sobre el movimiento de cuerpos ocurrieron gracias a la observación de fenómenos muy simples. Gracias a esto, él estableció 3 leyes de movimiento que, sin importar en qué parte del planeta estés, estas te afectarán a ti. La primera ley habla sobre la inercia. Esta establece que un objeto se mantendrá en reposo o en movimiento a menos que sea alterado por algún factor externo. El ejemplo más claro para todos es cuando estamos en algún vehículo y este se detiene repentinamente. Como nosotros no somos parte de ese cuerpo, nuestro cuerpo continúa con el movimiento hasta que un factor externo, como el suelo, nos detiene. Con este concepto, Isaac Newton desarrolló su segunda ley, la cual explica que un cuerpo, al ser afectado por una fuerza externa, tendrá un cambio proporcional en su movimiento. Por ejemplo, si esta masa es afectada por una fuerza horizontal, su posición cambiará ya que se generará un cambio en su velocidad, y se sabe que un cambio en la velocidad significa que existe una aceleración que afecta al cuerpo. Por lo tanto, la fuerza de entrada en el sistema será igual a la fuerza de salida en la masa. Esta fuerza de salida se describe como el producto entre la masa del cuerpo que se desplaza y la razón de cambio de su velocidad. Es claro que este análisis no está contemplando la fuerza en el resorte, pero es un gran punto de partida para describir la tercera ley de Newton. Esta enuncia que a cada acción corresponde una reacción. Esta será igual en magnitud pero en dirección contraria. Es muy simple de entenderla. Solo observa cómo este perrito gira en sentido de las manecillas del reloj, pero el carrusel lo hace en sentido contrario. El ejemplo no es un caso aislado, más bien demuestra que el sistema perrito-carrusel está en equilibrio, ya que la fuerza del perro es igual a la fuerza del carrusel, pero ambas en sentidos opuestos. Entonces, las 3 leyes de Newton se pueden utilizar para describir el comportamiento de un sistema, así que vamos a entenderlas mejor con un ejemplo muy conocido. Imagina que tienes esta caja en el suelo y, como cualquier cuerpo en este universo, esta tiene un centro de masa, el cual tiene un sistema de coordenadas acoplado a él. Al ser un cuerpo apoyado en el suelo, este tendrá un peso que es igual a la masa por la aceleración gravitacional. Como este análisis lo estamos haciendo en el planeta Tierra, la aceleración gravitacional tiene el valor numérico que ves en pantalla. Ahora imaginemos que estamos jalando la caja con un lazo, una cadena o algún otro elemento, y la fuerza que usamos para ello es constante y su magnitud es 7 newtons. Pero esta fuerza se aplica con una inclinación determinada que puede cambiar en el tiempo, o sea, la magnitud es constante, pero la dirección cambia. Además, como la caja roza con el suelo, existe una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento del cuerpo. Esta fuerza se define como el producto del factor de rozamiento mu multiplicado por el vector de fuerza normal, y el rozamiento solamente actúa sobre un eje, en este caso en sentido contrario al eje X del centro de masa. Entonces, siguiendo las leyes de Newton, nuestro objetivo es estudiar el movimiento del centro de masa considerando todas las fuerzas que lo afectan, porque al final esto será igual a una fuerza resultante que sale del centro de masa y lo obliga a desplazarse. A esto se le conoce como equilibrio dinámico, porque todas las fuerzas que entran al sistema serán igual a todas las fuerzas que salen del mismo y que ocasionan que el cuerpo se desplace. En el caso del diagrama a la derecha, estamos suponiendo que la fuerza resultante se dirige a la derecha hacia abajo.
pero podría ser diferente. Todo depende del análisis de las fuerzas que entran. Así que estudiemos el diagrama a la izquierda. Es muy fácil establecer que la suma de fuerzas que entran será igual a la fuerza con la que jalamos la caja, más el peso de la misma, más la fuerza de rozamiento. Es así de simple porque estamos haciendo una suma vectorial. De otra forma, deberíamos sumar las fuerzas en cada uno de los ejes de forma individual, pero al final llegaremos al mismo resultado. Ahora definamos cada uno de los vectores de fuerzas. Comenzando por la fuerza que jala la caja, se pueden definir sus componentes en X y Y. Entonces, el vector de esta fuerza se describe tal como se muestra en pantalla. Ten en mente que estamos considerando que la fuerza solo actúa sobre dos ejes. Por esa razón, no existe una fuerza sobre el eje Z. La siguiente fuerza es el peso del cuerpo, el cual se define fácilmente como se muestra en esta ecuación. Por favor, considera que la aceleración gravitacional es negativa y por esa razón aquí existe una suma, pero si consideras a la aceleración positiva, entonces aquí debería existir una resta, porque el signo negativo indica la dirección del vector. Con esto solo nos quedaría definir la fuerza de rozamiento, pero esta depende de la fuerza normal, la cual es una oposición de la superficie contra el cuerpo que está sobre ella. Debido a que está alineada con los ejes en el centro de masa, podemos colocarla en él y así saber cuáles son las fuerzas que se relacionan con ella, lo cual nos lleva a definir que la fuerza normal será igual al peso más el componente en el eje Y de la fuerza que desplaza a la caja. Como ambas fuerzas solo actúan sobre el eje Y, la fuerza normal solamente tendrá valores en este mismo eje. Pero espera, no te aceleres. Podríamos intuir que la fuerza de rozamiento se obtiene solamente multiplicando a mu por el vector de fuerza normal que acabamos de obtener. No está mal ese razonamiento, pero observa hacia dónde actúa la fuerza de rozamiento y compáralo con el vector que acabamos de establecer. Lógicamente no van en la misma dirección, por lo que el vector no es válido como una fuerza de rozamiento. Pero no te preocupes, porque solamente debemos tomar el componente Y de la fuerza normal y considerarlo como el componente del eje X de la fuerza de rozamiento. Esto no es porque sí y ya, sino que experimentalmente se sabe que entre más grande sea la fuerza normal, mayor será la fuerza de rozamiento, pero ambas estarán separadas 90 grados. Por esa razón, se encuentran en dos ejes distintos. Además, como la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, su componente será el mismo que el de la fuerza normal, solo que multiplicada por un signo negativo, además de incluir al factor de rozamiento mu. Así ya tenemos todas las fuerzas que entran al sistema o al centro de masa de la caja, por lo que ahora podemos sumarlas todas respetando los signos negativos en los términos que lo requieran. Por lo tanto, ya tenemos la mitad del análisis, además que el resultado se encuentra en términos del ángulo θ, que puede variar en función del tiempo. El resto de términos son valores constantes que podemos obtener de acuerdo a los materiales del suelo y la caja. Ahora pensemos en la segunda parte del análisis, porque debemos definir a las fuerzas que salen. Esto es más simple porque solo tendremos la fuerza total del centro de masa, que se puede considerar como el producto entre la masa del cuerpo y la aceleración del mismo. Entonces ya está todo completo, porque se igualan ambas ecuaciones y así se obtiene el modelo dinámico del sistema. Con él podemos hacer dos cosas. Lo primero sería conocer el comportamiento de la fuerza en el centro de masa, pero antes de mostrarte una gráfica con los resultados, queremos que recuerdes dos cosas. Primero, la tercera ley de Newton dicta que a cada acción corresponde una reacción. Segundo, la acción que principalmente afecta a la caja podría describirse como una fuerza que actúa circularmente, ya que el ángulo θ varía. Siguiendo esta lógica, deberíamos tener como resultado una fuerza con comportamiento circular u oscilatorio, que al graficar las ecuaciones en función de diferentes valores de θ, obtendremos que la fuerza del centro de masa sobre X y Y obedece a este comportamiento, por lo que las tres leyes de Newton están cumpliéndose correctamente en nuestro sistema. Decimos esto porque es una forma intuitiva de saber si el modelo es correcto o no, ya que si F subíndice A fuera una fuerza lineal, la fuerza en el centro de masa también sería lineal. Ahora ya tiene más sentido el razonamiento de que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Si entra una función armónica, tendremos un comportamiento armónico. Si entra una función constante, tendremos un comportamiento constante. Entonces, en este ejemplo, la entrada es armónica y la fuerza en el centro de masa lo es también. Por lo tanto, la aceleración debe ser armónica. Esta se calcula al multiplicar ambos lados de la ecuación por el inverso multiplicativo de la masa, que si graficamos
aplicamos la ecuación resultante, también obtendremos un comportamiento armónico, solo que con una amplitud diferente a la de la fuerza en el centro de masa. Y así de fácil se obtiene el modelo dinámico de un sistema utilizando las leyes de Newton. Claro que cada sistema tiene diferentes fuerzas que lo afectan y debe analizarse meticulosamente, pero este ejemplo es un buen punto de partida para comprender el razonamiento de este tipo de análisis. Otra cosa muy importante es que aquí consideramos que z evoluciona en función del tiempo desde 0 hasta 2pi, pero habrán ocasiones donde esa variable dependerá de otro modelo dinámico. Además, esta ecuación de aceleración debería integrarse en función del tiempo para conocer la posición y velocidad del centro de masa. Sin embargo, si z fuera una variable con su propia ecuación, tendríamos un sistema de dos ecuaciones diferenciales que deberíamos resolver simultáneamente. Pero no te preocupes, primero aprenderemos a obtener ecuaciones diferenciales de sistemas con una variable y luego incrementaremos su complejidad. Por el momento, si tienes alguna duda, siente la libertad de contactarnos a través de la plataforma, por medio de nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.